Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, en este vídeo voy a comentar de una forma sencilla el esquema electrónico correspondiente al preamplificador de Pioneer Exclusive C3. Cada nodo, cada componente que estáis viendo se decide y se define a través de un modelo matemático. El conocimiento profundo de las matemáticas, la física, la ciencia de los materiales y otras disciplinas de la ciencia conforman la ciencia aplicada, que es la ingeniería, y es la ciencia que construye estos equipos. Y tenemos que comprender de que todo este conjunto de componentes que estamos viendo y que vamos a ver ahora en el esquema, pues la finalidad que tiene es conseguir preamplificar la señal de audio con la mínima distorsión posible, es decir, conseguir que este equipo sea lo más lineal posible y cumpla con las especificaciones de alta fidelidad. Equipos que cumplan esto último ya se venían consiguiendo desde la década de los 70. Vamos a comentar en el siguiente vídeo las medidas que se le hacen a los equipos de audio para garantizarnos que cumplen con la alta fidelidad y que al final todo este conjunto de componentes electrónicos cumplen perfectamente con la función y las especificaciones que se diseñaron a través de las ciencias puras y aplicadas implicadas en la ingeniería electrónica. Bueno, ahora tenemos en pantalla el esquema electrónico del preamplificador C3, Exclusive C3, y bueno, vamos a comentar algunos aspectos y sobre todo vamos a ir siguiendo la ruta de la señal desde la entrada hasta la salida, viendo por qué etapas pasa la señal. Recordar que los amplificadores de audio, desde que se desarrollaron, sobre todo los amplificadores de alta fidelidad, que desde que se desarrollaron allá por los años 60 hasta el día de hoy, pues están compuestos de una sucesión de etapas en las cuales la adaptación de impedancia y la ganancia de cada una pues se van controlando, al igual que el resto de especificaciones, para que el amplificador en conjunto sea un equipo de alta fidelidad, respuesta en frecuencia, distorsión, etc. Vamos a ver que en principio lo que destaca de este amplificador es la gran cantidad de sistemas mecánicos que incorpora. Bueno, actualmente esto podría ser algo que se podría considerar por algunas personas negativo, porque la señal, como podréis ver, pues tiene un intrincado camino. Todas estas conexiones conforman un laberinto intrincado por el cual debe discurrir la señal y tomar diversos caminos en función de la posición de los diferentes conmutadores que hay en el equipo. Bueno, esto era característico en los equipos vintage, donde se ponían todo tipo de selectores y conmutadores para poder ampliar las prestaciones que ofrecía el sistema. Podemos diferenciar en este equipo varias etapas, vamos a ir comentándolas. Esto es una parte del sistema, puesto que toda esta electrónica, todos estos bloques que se ven aquí, pues se deben de repetir de igual forma en esta parte de aquí. Aquí el diseñador de este esquema lo ha simplificado, pero esta parte debería de ser exactamente igual que toda esta parte. Aún sería más complejo el esquema si estuviera dibujado los dos canales al completo. Este equipo tiene, para poder conectarle, entradas de radio, entradas de fono y auxiliares. Una a través del frontal del equipo, que podemos regular el nivel de esa señal con un mismo potenciómetro que está junto a la conexión jack TRS hembra que tenemos en el frontal. Tenemos un potenciómetro para ajustar ese nivel de señal, y el resto de señales, excepto la de fono, bueno, pues van pasando por los diferentes conmutadores para su selección. Señales de fono pues pasan de alguna forma a través de este laberinto de conmutadores, acaban ingresando en esta etapa amplificadora y ecualizadora. Esta etapa amplificadora y ecualizadora pues está compuesto, como ya he dicho muchas veces en muchos vídeos, cada vez que comento esquemas de estos, de la típica configuración de amplificador diferencial a la entrada, y en este caso con una etapa single-ending push-pull a la salida. Este tipo de etapas complementarias push-pull pues ofrecen una alta estabilidad en corriente continua. La señal amplificada y ecualizada la tenemos justamente en este punto. Se puede diferenciar perfectamente las conexiones de alimentación, que son más menos 70 voltios con respecto a una toma central, a una masa, y las señales de entrada a la etapa y de salida a la etapa. Aquí, sin embargo, en este circuito tenemos una característica, que es que en el bucle de realimentación, o en la conexión de realimentación desde la salida a la base del segundo transistor del par diferencial, el fabricante o el diseñador o el equipo de ingenieros que diseñaron este sistema implementan un control de nivel de amplificación de esta etapa a través de modificar la cantidad de realimentación negativa que aplicamos al par diferencial. Esa variación se hace justamente
a través de esta conexión número 4 y este potenciómetro que tenemos en esta zona de aquí para poder adaptarlo a diferentes cápsulas fonocaptoras. Una forma singular que en otros sistemas pues se hace de otra forma. Bueno, la señal preamplificada pues vuelve a ingresar a todo este laberinto de conmutación para poder seleccionar la fuente, para enviar a los bucles de grabación de la pletina, bueno, una parte de los conmutadores que conforman el frontal de este precioso preamplificador vintage. Al final, en función de la posición de estos conmutadores, justamente en este punto, en esta conexión de aquí, en este cable de aquí, tendremos la señal seleccionada, ya bien sea la que provenga del amplificador ecualizador de fono o bien de las señales de auxiliar o radio. Bien, efectivamente tenemos aquí la conexión para un canal y efectivamente aquí tenemos la conexión para el otro canal. Vamos a seguir por el canal que sí está desarrollado el esquema por completo. Ahí, en este punto número 1, tenemos la señal ya sea de fono, amplificada y ecualizada ya, o bien directamente de las entradas auxiliar o de radio. Bueno, pues esta señal lo primero que se encuentra es un amplificador buffer. ¿Por qué pone el fabricante aquí un amplificador buffer? Bueno, pues si observamos a la salida del amplificador buffer, que es una configuración típica complementaria, bueno, pues a la salida del amplificador buffer tenemos un atenuador formado por estos divisores resistivos para atenuar el nivel de señal en menos 15 decibelios o menos 30 decibelios. A la salida de ese atenuador, la señal la tenemos aquí y la señal ingresa al control de volumen, que es un atenuador específico creado por Pioneer para esta serie que mantuvo en todos los demás modelos, que fue mejorando en todos los demás modelos, compuesto por una serie de resistencias en serie. Realmente no es un potenciómetro, es un conmutador que va conmutando entre diferentes puntos de esa asociación de resistencias en serie, obteniendo un divisor resistivo y modificando la característica del divisor resistivo que se obtiene al final o desde el punto de vista de la entrada de la siguiente etapa, pues modificando ese valor de divisor resistivo, haciendo que la señal vaya teniendo diferentes atenuaciones. Pues efectivamente, tanto como el atenuador principal de menos 15 y menos 30 decibelios y el atenuador por pasos para gestionar el control de volumen del sistema, pues son sendos divisores resistivos. Este es el motivo por el que se monta este buffer amplificador entre las señales de entrada y la señal propiamente dicha de toda la etapa preamplificadora. Es justamente en este punto donde comienza su ruta y su amplificación en este preamplificador. Para que este divisor resistivo, junto con las capacidades de entrada y salida y parásitas de las etapas anterior y posterior, no afecte a la respuesta en frecuencia del equipo, se monta este amplificador buffer cuya característica principal es su baja impedancia de salida. La señal ahora ingresa a un amplificador plano que está compuesto evidentemente, como no podía ser de otra forma, con una entrada diferencial y una segunda etapa amplificadora configurada en transistor de seguidor de emisor. Al final la señal que entra por aquí se amplifica en 25 decibelios y la obtenemos amplificada en esa ganancia en este punto de aquí. Digamos que aquí se hace la principal amplificación de todo este sistema. Y ahora esa señal entra en el bloque de filtros y control de tonos, que está compuesto en este equipo por un bloque bastante importante que queda definido, pues en primer lugar por los conmutadores específicos para hacer que la señal pase directamente tanto del filtro como del control de tonos hacia la siguiente etapa, es decir, la señal podría pasar directamente, si no actuamos sobre estos controles, sobre estos conmutadores, a la siguiente etapa, que sería justamente en este punto. Vamos a ampliar un poco más. O bien, si actuamos sobre estos conmutadores que están ubicados en el panel frontal, la señal interrumpe ese camino hacia la siguiente etapa y entra respectivamente a los filtros generales o bien al control de tonos. Vamos a comprobar si en esta posición en la que están dibujados los conmutadores por parte del ingeniero que desarrolló el sistema y trazó este diagrama electrónico, vamos a ver si en esta posición inicial la señal pasa directamente desde la entrada a la salida sin pasar por ningún filtro. Podemos ver que la señal amplificada en 25 decibelios pasa de la conexión 18 a la conexión 20 de esta siguiente etapa y vemos que la señal entra al conmutador por esta zona, hace este camino, sale por aquí, sigue esta señal, entra por aquí, sale nuevamente por esta parte del conmutador, ingresa a esta nueva parte de a esta nueva parte del conmutador, sale por esta parte, viene por aquí, espero que me estéis siguiendo, viene por aquí y ya coge este camino, seguimos por aquí,
viene a este nuevo conmutador que es el S1A, pasa a la parte superior, viene a la parte del frente, pasa a la parte inferior y efectivamente sale directamente hacia la siguiente etapa del preamplificador. Es decir, tal y como están dibujados los conmutadores, la señal no interrumpe su camino y pasa directamente de la etapa de amplificación general a la siguiente etapa del preamplificador. ¿Qué ocurre si actuamos sobre alguno de estos conmutadores? Pues la señal interrumpe ese camino entre la conexión 20 y la 30 y entra a través de estas conexiones a los filtros activos si es que hemos actuado sobre el S1 que selecciona los filtros activos, o al control de tonos si actuamos sobre el S3 que activa el control de tonos. Bueno, el S1 y el S2 que activan respectivamente los filtros paso alto y paso bajo. Bueno, en este sistema contamos con los siguientes sistemas de filtros. Podemos filtrar esa señal si actuamos sobre el S1 o el S2. Los filtros están compuestos por dos tipologías o topologías diferentes, filtros activos y filtros pasivos. Y los filtros pasivos tienen una pendiente de 12 decibelios por octava y sin embargo vemos que los filtros activos, compuestos principalmente por esta red de entrada, la pendiente de atenuación es de 18 decibelios por octava. También con una amplificación en seguidor de emisor para los filtros activos. Bueno, una red de filtrado bastante trabajada por parte de Pioneer. Bueno, pues ya en función de la posición del control del filtro, pues entraría por el filtro activo o por el filtro pasivo. Si no actuamos sobre S1 y S2 y si lo hacemos sobre S3, que es el que activa el control de tonos, pues la señal pasaría a el bloque de control de tonos, que está compuesto por un control de tonos activo. Esta parte superior de toda esta red RC es del canal que estamos viendo, del canal superior, y esta del canal inferior. Esta red RC está compuesta por circuitos independientes para cada una de las posiciones de los conmutadores de control de tonos. Esto hace que el control de tonos sea un control de tonos muy preciso. Dos pares en series con frecuencias de corte de 50 y 100 Hz y de 10 y 20 kHz. Efectivamente, si cambiamos la posición de este conmutador, la señal que viene por el pin 20 accede, en este caso, al cambiar la posición del conmutador, esta placa se desliza hacia esta conexión y efectivamente la señal que entra por aquí y por este pin deslizante efectivamente ya entra a la red RC en serie de los filtros que conforman el control de tonos. Y justamente después entraríamos a la parte activa del filtro, con la configuración clásica como todas y cada una de las etapas de este preamplificador, y aquí tendríamos ya la señal pues con su corrección de tono que volvería hacia el conmutador S3 que estaría en la posición 2 y mandaría la señal nuevamente a esta conexión a esta, aquí y ya saldríamos del control de tonos, bueno, pues por el pin 30 con la corrección de tono aplicada. Bueno, la señal en este punto directamente sin filtrar o filtrada o corregida en tonos ingresa nuevamente a otro amplificador plano cuya función es servir de buffer para ofrecer una mínima impedancia a la salida con respecto al potenciómetro de balance. Y por último, la señal entra en el amplificador final de salida, que es otro amplificador buffer. Tiene la finalidad de, en su salida, que es en este punto de aquí, ofrecer y mantener la baja impedancia de salida general del preamplificador para poder atacar correctamente a la alta impedancia que presenta la etapa de potencia que conectemos a este preamplificador. Y esta señal pues ya se aplica, bueno, pues podemos ver que se aplica a dos partes diferentes. Creo que por esta parte de aquí alimentamos efectivamente el preamplificador de auriculares. Este equipo cuenta con un buen preamplificador de auriculares, configuración clásica, complementaria, que a ver si un poco más adelante estoy montando un nuevo setup para grabar vídeos y más adelante quiero entrar dentro de estas etapas e ir explicando el funcionamiento básico del funcionamiento de esta configuración clásica que vengo repitiendo desde que estoy haciendo vídeos en el canal de YouTube. Y también la señal se aplica a este conmutador que lo que hace es mandar la señal a masa. Puedo mutear el equipo directamente. O bien, si lo mantengo en esta posición, la señal pues nada, pasa por aquí y viene ya directamente. Bueno, queda el último conmutador, puesto que tenemos
dos salidas, bueno, pues esta señal se enruta hacia la salida A o hacia la salida B en función de la posición de estos conmutadores. Hay una parte que es importante, que es justamente esta conexión de aquí. ¿Veis esta conexión? Que viene a parar a unos contactos de un relé, que a partir de aquí, bueno, este relé digamos que es el fin de un circuito que silencia el amplificador de forma automática a la conexión y a la desconexión para evitar todo tipo de ruidos extraños en los transitorios de las cargas de los condensadores iniciales, del flujo magnético del transformador, bueno, de la estabilización de todos los puntos del circuito electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un transitorio que al final acaba provocando ruidos que no queremos tener en nuestro sistema de alta fidelidad. Bueno, pues vemos que como esta es la salida del preamplificador, pues también lo aplicamos a este circuito de silencio. Estos relés, justo en el instante en el que le damos al power, al encendido del preamplificador, estos relés se cierran, haciendo que la señal al final pase directamente a tierra. Es como si muteáramos el preamplificador con el conmutador manual de muting, pero esto lo hace de forma automática. Esta señal se manda a tierra y el preamplificador permanece en silencio. Cualquier transitorio, cualquier ruido extraño justo en el momento de encendido acaba derivado a tierra a través de este relé de lengüet. ¿Quién gobierna estos contactos? Pues la intensidad que fluye por esta bobina desde estas conexiones de la fuente de alimentación, pero transcurridos unos segundos la corriente disminuye por esta bobina haciendo que los contactos se abran y la señal ya en este punto puede ir directamente hacia los conectores RCA de salida, puesto que esta conexión a tierra queda abierta. Esa señal de control aproximadamente a los 7, 8, 10, 12 segundos viene justamente de la conexión X marcada en este diagrama. Si vemos, nos indica las tres fechas que vienen justamente de la fuente de alimentación. Ahí vemos la conexión X, que es la salida de este circuito de retardo automático de encendido y también de desconexión temprana del preamplificador cuando se corta, para también evitar ruidos en el apagado del equipo. Podemos observar, el funcionamiento es básico, podemos observar que tenemos en el transformador un bobinado específico para esta función. Los semiciclos negativos de esta tensión alterna hacen que este transistor quede en corte, por lo cual este condensador que está aquí comienza a cargarse a través de, a ver si puedo hacer un zoom, de esta conexión que veis de la tensión principal del preamplificador de más o menos 70 voltios, en concreto de la rama positiva de 70 voltios, pues a través de esta resistencia R18 y a través de esta resistencia R16 comienza a cargarse el condensador. Este transistor en ese estado inicial se encuentra cortado debido a la conexión a tierra de esta resistencia. Si este transistor se encuentra cortado, hace que este transistor quede polarizado a través de esta resistencia y pase a saturación, haciendo que fluya corriente en esta rama del circuito R18, R19, colector emisor y R20. El potencial negativo que hay en este punto, estamos hablando justo en el momento del encendido. Aquí hay un potencial negativo que, como va conectado al punto que hemos visto antes, aquí, bueno, pues no polariza estos diodos y hace que este transistor no esté polarizado, esté al corte. Es decir, justamente en el momento inicial hemos visto que este transistor queda cortado, por lo cual la corriente fluye desde esta conexión de la fuente de alimentación, fluye a través de este diodo, de esta resistencia, y fluye la bobina del relé cerrando los contactos y mandando las señales derecho e izquierdo a masa, es decir, muteando automáticamente el preamplificador. ¿Qué pasa cuando va pasando el tiempo y se va cargando el condensador que hemos visto del circuito este de control de retardo de encendido? Cuando este condensador alcanza un valor de tensión, este transistor Q8 queda polarizado por estas dos resistencias, pasa de corte a saturación. Al pasar a saturación, hace que este transistor que estaba en saturación pase al corte, por lo que ya no fluye corriente a través de esta resistencia. La caída de tensión en esta resistencia pues disminuye y de un potencial negativo pasamos a un potencial positivo que en este caso sí polariza correctamente a los diodos que tenemos justamente aquí a la salida del preamplificador, haciendo que este transistor entre en saturación. Por lo consiguiente, parte de la intensidad que fluía por la bobina del relé ahora fluye por el transistor. Al disminuir la intensidad que circula por la bobina del relé, bueno, pues no tenemos intensidad suficiente para mantener estos
contactos cerrados, los cuales se abren eliminando la conexión de la salida de los preamplificadores del canal superior y del canal inferior a masa, y ya por consiguiente la señal sí puede discurrir hacia los conectores RCA de salida. Bueno, es un sistema relativamente básico de muting automático en el encendido del equipo y en el apagado. Con respecto a la fuente de alimentación, bueno, pues aquí tenemos que una configuración clásica de fuente de alimentación estabilizada y regulada con una tensión principal de más o menos 70 voltios que alimenta a todos los bloques amplificadores que hemos ido viendo en esta breve descripción. Otras tensiones para diferentes partes del circuito, pues una fuente de alimentación estabilizada, como no podría ser de otra forma, para un amplificador de alta fidelidad. La idea también de este tipo de configuración estabilizada es ofrecer baja impedancia de salida para fortalecer la relación de rechazo a la fuente de alimentación de la parte amplificadora. Pequeñas variaciones que haya o pequeñas perturbaciones que haya a la entrada de la red de línea, pues no va a perturbar en nada los más o menos 70 voltios continuos estabilizados con la que funciona el preamplificador. Hay que tener claro todo esto porque se sustenta mucho marketing y mucha publicidad que el aficionado sin conocimientos básicos de electrónica no entiende, y por donde ahí encuentran un agujero para colar todo tipo de productos a precios desorbitados. Todos los circuitos electrónicos que hemos visto no funcionan con los 220 voltios 50 Hz de la red. Funcionan con más o menos 70 voltios de corriente continua totalmente estabilizada. Aprovecho para decir que todas las señales eléctricas que ingresan por aquí se obtienen en los conectores de salida con unos niveles de distorsiones muy bajas. A pesar de todo este laberinto de conexiones mecánicas y circuitos electrónicos, que muchos audiófilos dicen que si la señal debe ser pura, que si no debe de ser pura, que si el ruido térmico de la resistencia, que si el ruido... Todos los circuitos electrónicos producen un ruido. Eso es un fenómeno físico inherente a todo este mundo electrónico, pero son ruidos que quedan muy por debajo del umbral de audición de cualquier persona, inclusive un superhéroe, que fuesen superhéroes de Marvel. Bueno, pues ya me diréis que si la señal entra por aquí y sale por aquí con alta fidelidad, veis que todos los contactos, todos los mecanismos, todos los potenciómetros, contactos fijos, contactos deslizantes, mirad las galletas de los conmutadores de tono por donde pasaría la señal si activamos el tono, relés a la salida. Esto se traduce en multitud de conexiones físicas a través de pistas de cobre en las placas de PCB o de cables que van de un lado para otro, que pasan por al lado del transformador, y al final de todo, la señal que entra por aquí sale amplificada por aquí, con una alta linealidad, con una respuesta en frecuencia amplia, con muy bajas distorsiones. Bueno, con una alta linealidad no pasa absolutamente nada. La idea que tengo con este tipo de explicaciones, que son básicas, es que vayamos poco a poco conformando los conceptos básicos de estos sistemas de audio, y espero más adelante tener más tiempo y dedicarme un poco más al canal para poder entrar en cualquier módulo de estos y explicar de forma también un poco divulgativa el funcionamiento y las polarizaciones que ocurren en este bloque de componentes electrónicos desde el punto de vista de la corriente continua y desde el punto de vista de la corriente alterna. Hay diferentes niveles de estudio de este tipo de circuitos. Podemos estudiar este circuito como un cuadripolo y aplicar todo tipo de teoría de control automático, o bien podemos entrar dentro y modelar eléctricamente el circuito, y al final acabar analizando todos los voltajes en cada uno de los nodos, así como todas las intensidades que fluyen por cada una de las ramas, aplicando las teorías y fundamentos del cálculo de redes eléctricas. Es complejo y claro, evidentemente eso ya entra dentro del mundo de la ingeniería. Son los ingenieros los que aplican las matemáticas para saber en todo momento qué voltaje hay en este nodo, qué voltaje hay en este nodo, qué intensidad pasa por esta resistencia, cómo están funcionando estos transistores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene un modelado matemático bastante complejo. Pues nada, pues espero que os haya gustado esta parte de descripción del esquema, y con esta parte del esquema pongo fin al vídeo. Gracias por estar ahí y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente vídeo.